En la tercera charla nos habla Tommy Montero, nos habla de los personajes NPR, que significa renderizado no fotorrealista. En su charla nos cuenta que fue un estudiante de Daniel Martínez Lara, que hizo los 2 años, tanto el primero que está centrado en la animación, como el segundo que está centrado a la creación de un reel, que en vez de hacer un reel, él hizo un cortometraje, como habían hecho algunos alumnos. De hecho, le estaré mostrando el cortometraje que hizo, y a partir de ahí un exalumno le mostró su proyecto, que andaba creando un fanfic de la saga de cómic de Solo. Le gustó el proyecto, pero nos cuenta que al principio de, la creación de este proyecto, la persona que le dio la idea se tuvo que ir por problemas personales. Nos cuenta que no le daba los tiempos porque es papá, y cuando terminó el proyecto, que tardó 3 años, lo hizo en sus tiempos libres. Aprovechó que el autor del cómic estaba cerca por donde él vivía, estaba haciendo una firma de cómic y le pidió permiso para mostrarlo en la conferencia de Blender y en los premios de Susana Awards. De hecho, este año sí lo presentó en la conferencia de Blender y se ganó 2 Susana Awards. El primero por la mejor animación, que fue por este corto, por el corto de Solo, y el segundo por el mejor diseño de personaje, pero por otro proyecto. Después nos cuenta cómo hizo para hacer su personaje NPR, no fotorrealista. Nos muestra un poco por encima los grupos de nodos que usó, las texturas que usó, cómo lo hizo, que trató de hacerlo lo más posible al 2D, tanto en la animación como en la postproducción. Está muy interesante la charla, habló de muchos temas, también nos dijo de algunos problemas que tuvo a trabajar con una IP que no es suya, que tiene que pedir permiso, no puede monetizar con un proyecto, entre otros temas. Está muy interesante, es muy didáctica. En la parte de cómo hizo su personaje NPR, está muy interesante, se explayó mucho, que no pienso explicarlo porque el tema es un poco confuso y es mejor que te lo explique él. En la cuarta charla nos habla Alex Treviño. Es un profesional muy bueno, trabajó con muchas marcas y colaboró con Nvidia y con Adobe. También uno de sus proyectos salió en la portada de Blender 2.8. Ahora mismo estarán viendo todos sus proyectos, sus trabajos. Están todos muy buenos. Concretamente, el render del astronauta es una colaboración que hizo con Nvidia para probar su nueva tarjeta gráfica, la RTX 3080 Ti, nueva en ese momento. Y con Adobe hizo el render de la barbería. Es una colaboración que hicieron, solo tenía que usar programas de la suite de Adobe y tengo entendido que salió en la revista de Adobe. Y en su página nos explica cómo fue el flujo de trabajo para crear estos dos renders, tanto el de Nvidia como el de Adobe. También tiene su canal de YouTube, aunque está un poco abandonado, hace un año que no sube videos, y si buscan su nombre en YouTube, Alex Treviño 3D, le va a salir muchos videos que hizo, que le hicieron, muchas entrevistas. También hay videos que hizo con Nvidia Studios. Si te gustaría tener un punto de Blender de todos estos renders que viste, en una página la está vendiendo a $10. Es solo para fines didácticos. También tiene una versión gratis, pero no sirve mucho porque sin la textura, solo el modelado. Pero bueno, está interesante. Bien, en la charla nos habló sobre los fundamentos básicos de la luz, que hay que buscar un objetivo a la hora de iluminar, la iluminación de 3 puntos, la temperatura de la iluminación. También nos habló sobre los valores tonales, roles de la luz y las escenas de Blender. En la charla nos habló sobre la iluminación básica, pero hace 8 meses en el canal de la Blendiveria hizo un video sobre iluminación un poco más extenso. También Bensuse tiene un video de cómo iluminar personajes. Aparte de todos los podcasts que le hicieron en YouTube, les recomiendo que lo vean porque, lo puse en cuarto tema porque es algo que siempre andamos descuidando, la iluminación y el postprocesado. En la quinta charla nos habla Alberto Vega, nos habla de cómo hacer publicidad realista. Nos comenta de algunos encargos que les pidieron y cómo hizo para hacerlos. Algunos de estos encargos serían una publicidad para una obra de teatro sobre el Rey León, a donde el personaje tenía que simular salir en una pantalla sobre un edificio. Una publicidad donde tiene el efecto visual de que el agua está saliendo de la pantalla. Y también nos habló de cómo hizo para hacer un render para un domo y para un museo.
También trabajó para el teatro Oleola, haciendo las animaciones que salían de las 3 pantallas del teatro. Estas pantallas buscaban dar el efecto de profundidad para el espectador. Esto fue en el teatro Oleola de 2022 y nos dio consejos de cómo hacer estas publicidades, que tenemos que tener en cuenta la perspectiva, la posición de la cámara, longitud focal, factor de recorte, entre otras cosas más. Me gustó los temas que dio, pero no voy a entrar mucho en detalle porque bueno, el profesional es él y yo no sé nada sobre publicidad realista. En la sexta charla nos hablan los chicos de BR Lab, que son Jorge y Esteban. Jorge conocido como Cebus y Esteban conocido como Tevito Sam. Nos hablan de cómo empezaron de un hobbit a hacer una empresa de efectos especiales. Nos cuentan que se conocieron en el grupo de Discord de .blend, se los recomiendo mucho, es un servidor muy bueno. Nos comentan que todo esto empezó como un hobbit, un proyecto personal para ellos dos. Primero automatizaron tareas, después agregaron nuevas funciones y un sistema de fracturas. Y cuando vieron que un addon muy famoso por esos tiempos no actualizó a la 2.8, para que no sepa, Blender en la 2.7 y la 2.8 cambió mucho. Pasó de tener una interfaz muy poco amigable en la 2.7 a tener una interfaz muy amigable en la 2.8. Y cuando vieron que el addon no actualizaba para la 2.8, se plantearon poner su addon en venta en la Blender Market, porque en esos momentos ya el addon ya tenía muchas cosas. Automatizaba tareas, tenía nuevas herramientas, un nuevo sistema de fracturas y nos cuentan que lo vendieron en Blender Market, que uno de los dos no tenía mucha fe que se iba a vender y cuando lo pusieron en venta sin hacer publicidad vendieron tanto que tuvieron que crear una empresa de efectos especiales o si no caían presos. Bueno, supongo que eso lo dijo jugando, pero se me entienden. No dieron números, pero dieron a entender que vendieron mucho e hicieron mucha guita, mucha plata. El tema está interesante, hablaron de más cosas, con más detalles. Básicamente nos cuentan de cómo se conocieron, cómo hicieron para crearlo, las dificultades que tuvieron, cómo las solucionaron, nuevas funciones que ellos hicieron. También nos cuenta que había un problema en que lo encontraron en un foro de gente asiática, creo que eran chinos o japoneses. Muy interesante, nomás que no voy a entrar mucho a detalle porque es una historia personal y que se las cuente yo queda un poco rara. Si les interesa el tema, les recomiendo que se los vean. Los dejo en 8º puesto porque es muy interesante el tema. Los chicos son muy activos en el canal de .blend. De hecho, no hace mucho habían regalado 2 addon, hace 3 meses atrás, y el 26 de noviembre también regalaron otros 2 addon más. No solo te ganas el addon, sino que también te dan una entrada a su servidor de Discord privado solo para clientes que hayan comprado alguno de sus addons. Si querés ver el último sorteo que hicieron, están en el canal de .blend. No solo hacen el sorteo, sino que hablaron de las novedades de su addon. Hablaron concretamente de la versión 1.6. En la sexta charla nos habla Odín, que para el que no sepa, es dueño, señor y creador de la mejor secta más premium que hayas conocido. De hecho, cuando me uní al servidor, estas fueron mis primeras palabras. Hola, soy nuevo, cara sonriente. Vengo de la secta de Magna, la mejor secta. Me contaron que acá tratan muy bien a los sectarios. Cara sonriente, por 2. Odín, mi nueva religión. Amén. Oh, gran señor Odín. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Pero bueno, poniéndome más serio, Odín 3D tiene un canal de YouTube, es una persona muy famosa, con un montón de vistas y de videos. También les recomiendo mucho que se vean los videos de Corrigiendo Portafolios, que de hecho yo me miré todos los videos, tampoco son muchos, pero están muy buenos y aprendes mucho, más al principio. Tiene una página donde vende cursos, están todos muy buenos. Si es tu primera vez, recomiendo que te compres la membresía. Te dan muchos cursos, no son permanentes, son hasta que tengas la membresía, pero están todos muy buenos. Algunos son un poco largos. Yo me compré el de Marvelous. Bueno, al que dice me compraron. Muchas gracias, Besulce. Actualmente está trabajando para Tequila Works. Tengo entendido que es una empresa que hace juegos. Hicieron un minijuego de Nunu y Willow, los que te gankean a minuto 3, que lo vi y está muy bueno. En la conferencia, Odín nos habla de cómo inició su empresa de miniaturas para juegos de mesa. Odín vio los dibujos de Daniel, un dibujante de Blizzard. Le comentó si le gustaba la idea de hacerlos miniatura. A los dos les gustó y se pusieron a hacerla en sus tiempos libres.
y con el tiempo pusieron una tercera persona que se iba a encargar del rigging. Nos cuentan las complicaciones que tuvieron a la hora de crear esta empresa, con los modelos que las tenían que hacer muy simples, exagerar todo. No solo lo hicieron simple en el apartado visual, sino en el técnico. También experimentaron mucho con el grosor del pelo, tanto de la cabeza como la barba, y de la ropa. Nos comentó que tenían problemas a la hora de hacer los escenarios. Los hicieron modular, usaron un sistema de enganche, pero al principio lo hicieron con resina y era muy débil, así que lo hicieron para PLA, y esos serían algunos de muchos problemas que tuvieron. De hecho, nos contó que tuvieron muchos problemas al principio porque venían del mundo del videojuego y para la impresión 3D eran cosas muy distintas. También, como dato curioso, nos contó que al principio tenía pensado hacer un videojuego con las miniaturas, pero que al final no lo hicieron porque era mucho problema y prefirieron hacer las cosas lo más simples posibles. En el proyecto de las miniaturas solo hay 3 personas. Daniel, que es el que se encarga de los dibujos, los conceptos, Odín, que es el que los modela e imprime, y Álvaro, que es el que le hace rigging y el render, todo el postprocesado. El tema está interesante, no cuento más detalles porque bueno, qué mejor que te lo cuente él, ya que nos está hablando de cómo inició su empresa de miniaturas. Por cierto, la secta de Odín está buena, pero la que está mejor es la de Magna, porque si Magna habla, yo escucho, si Magna ordena, yo obedezco, si Magna actúa, yo lo observo, si Magna hace acto de presencia, yo lo alabo, alabado sea Magna. En esencia, final XD, adiós. En la octava charla nos habla Pablo Reche, que para el que no lo conoce tiene un canal de YouTube que se llama AuraPro con más de 500 videos subidos y un montón de vistas. En su charla nos habla de cómo hacer un cortometraje. Nos cuenta que él hizo uno, nos dice las dificultades que tuvo, cómo hizo para solucionarla, por qué quiso empezar a hacer el cortometraje, entre otras cosas curiosas, como que ganó un premio. No voy a hablar mucho del tema porque es un tema personal, es mejor que lo escuchen desde él mismo y queda medio raro que explique un tema muy personal, pero un resumen de esto sería que un amigo le dijo no hay huevos para hacer el cortometraje, hizo el cortometraje, ganó un premio y bueno, sí habían huevos. Otros datos curiosos que nos cuenta que el terreno lo hizo escaneando ciertas partes del desierto de Almería, tanto el terreno como los objetos. La charla fue muy didáctica, abrió el punto Blender, nos mostró los terrenos, cómo hizo para meterse él mismo dentro de la nave y nos cuenta que se planteó si el corto valía la pena porque fueron 3 meses de trabajo, 200 horas de render y cuando lanzó el video solo tuvo 500 vistas, que para el canal de él eso son muy pocas. En la novena charla nos habla Elena Grasma. Nos comenta de que participó en el diseño del metaverso del Secupla, que hizo las últimas 4 portadas del grupo de música Wizard y que recientemente trabajó para la película de Buffalo Kid como Matte Painting. En su charla nos habla de qué es el Matte Painting. El Matte Painting es generar un terreno o modificar uno ya existente. Nos habla de que hay diferencias del Matte Painting para Live Action y uno para animación. Nos dice que en el Matte Painting para Live Action se usan cámaras reales a las que hay que hacerle después un traqueo de cámaras, mientras que en la animación las cámaras son virtuales. Y el estilo para el live action tiene que ser realista, mientras que en la animación el estilo es acorde al arte del proyecto, entre otras diferencias. También nos habla de técnicas del matte painting. Algunas de estas técnicas serían el photobashing, que es juntar un montón de fotos para crear una composición. Los cuts, que es donde se colocan unos planos en varias capas paralelas, a donde les pones unos renders que tratan de crear el efecto de profundidad entre las capas. Y nos habla un poco por encima de cómo crear un parallax. Y también nos habla de cómo es el flujo de trabajo para crear un matte painting. No voy a entrar mucho en detalle sobre su charla porque es un tema que no entiendo y si te interesó el matte painting te recomiendo que te veas la charla que fue muy didáctica.
En la 10ª charla nos habla Antonio, nos habla sobre la generación de terrenos y los shading de estos mismos. Nos da un par de consejos sobre la generación de terreno, también nos da un punto Blender del que trabajó en la conferencia y no voy a entrar mucho en detalle porque el tema lo entiendo menos que el anterior y habló mucho de Geometry Node y yo tampoco entiendo mucho de Geometry Node. Lo bueno es que en la conferencia se para a explicar algunos modificadores de Geometry Node. Si te interesa, mírate la charla. Yo no lo explico porque, como lo dije, no entiendo mucho y me confundo yo, los confundo ustedes y nos confundimos todos. Por cierto, el QR de la conferencia para descargar el punto Blender no funciona. Le mandé un correo al chico y me pasó el punto Blender. Por si a alguno le interesa, lo dejé en el Google Drive. En la charla número 11 nos habla Extractlock, que para el que no lo conoce tiene un canal de YouTube a donde tiene casi 750 videos, cuenta con 2 millones de vistas y tiene videos para todo. Tiene videos de modelado, animación, rigging, texturizado, UV-editing, simulaciones, escultura, Graph Pencil, nodos, Geometry Node, Timelapse, Substance Painter, Substance Design y ZBrush. Tiene un montón de videos, los tiene todos agrupados en listas. Su canal está más orientado para videojuegos. De hecho, yo cuando primero empecé mirando los tutoriales de Kames y después los suyos, porque tenía tantos videos que te explicaban los nodos, te explicaban el modelado, un montón de cosas. Realmente cuando empezás en el 3D es muy útil.